¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video en el cual vamos a hablar un poco del fin, supuestamente, de una etapa, de un cambio de época para muchos o para algunos. Pero claro, tenemos que tratar de contextualizar cuál es el, el trasfondo político que tiene esta cuestión y la salida de Angela Merkel del poder o de la representación política, podríamos decir, porque en realidad el poder está distribuido de otra forma, muy distinta a la cual estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica. Estamos comparando dos sistemas totalmente opuestos, un sistema parlamentario con un sistema de carácter presidencialista, donde siempre hemos estado acostumbrados a mirar hacia un núcleo, hacia un centro, una mirada vertical, ¿no? El poder que baja desde arriba en cuanto a un sistema presidencialista como el que tienen casi todos los países de Latinoamérica y más específicamente Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. Hablar de la política en Alemania implica necesariamente remontarnos un poco a lo que es su estructura, su estructura a nivel político, cómo se elige un sistema parlamentario en el cual los principales partidos políticos, el CDU, el SPD, el Partido Verde, el Partido de los Verdes, incluso la izquierda, tiene su participación adentro del Bundestag y tienen que definir, obviamente, quién será el próximo primer ministro luego de la salida de Angela Merkel. Muchos conocedores de la política, pero no tan ávidos de conocimientos en contextos internacionales, podemos leer algunos titulares en Argentina que se habla de un antes y un después de la política en Alemania con la salida de Angela Merkel. Yo creo que plantearlo desde ese punto de vista es prácticamente desconocer o desmerecer realmente lo que es el pueblo alemán. El pueblo alemán es un conjunto social mucho más importante que un conjunto político o un grupo de políticos que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a creer que nuestro futuro en Latinoamérica va a estar en las manos de un grupo de políticos o de un político, justamente por esa cuestión paternalista que tenemos, podríamos decirlo de algún modo. Creo que esto está relacionado un poco también con la filosofía o las diferentes puntos de partida filosóficos que tienen los, los países, ¿no? Una cosa es una Alemania en la cual gran influencia por parte del protestantismo de Martín Lutero, una cosmovisión totalmente distinta y una estructura política también totalmente distinta en cuanto al reparto del poder. En cuanto a una Latinoamérica, sabemos que Latinoamérica está constituida básicamente por un concepto católico, una filosofía católica, ¿sí? Que está siempre pensada desde un punto de vista vertical. Yo creo que la política en los países que tienen primer ministro, en los cuales el sistema parlamentario es el encargado, ¿no? de delimitar el poder, tiene una estructura totalmente distinta. Además, teniendo en cuenta Alemania. Alemania es uno de los países más industrializados del mundo. Es la tercera economía del mundo después de China y Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un contexto totalmente distinto, con una filosofía totalmente distinta. Y también hay que destacar que los alemanes, el pueblo alemán muchas veces, bueno, es decir, siempre, no está esperando justamente de que venga alguien a salvarlos, porque en definitiva quienes se van a salvar son ellos mismos, o como en cierta medida lo dice lo que fuera la filosofía protestante, ¿no? Que en realidad ya quienes están en la tierra han sido elegidos para ir al cielo o al infierno y solamente serán los resultados que ellos tengan aquí en la tierra los que definirán, ¿sí? Los que ya, porque ya están predestinados para ir a un determinado lugar. Yo creo que ese es un cambio trascendental en el momento de analizar la política, la filosofía de un pueblo tiene que ver mucho con su contextura, con ese cuerpo de poder que está delimitado justamente en un sistema parlamentario como es el que tiene Alemania y que obviamente es muy difícil
tener una mirada distinta cuando se sufre de un etnocentrismo, es decir, de intentar analizar un concepto o una sociedad distinta a partir de nuestros propios conceptos, es decir, que es un error o es algo equivocado intentar analizar a un político como Angela Merkel desde el concepto o desde el etnocentrismo latinoamericano, en el cual muchos de aquellos que escriben en los más renombrados diarios parten de la base justamente de una concepción centralista, ¿no? Donde la política es el centro fundamental, es, por decirlo de algún modo, quienes tienen en sus manos el poder de hacer mejor o peor el futuro. En este caso no es así, la trascendencia no tiene tal trascendencia este carácter político, más teniendo en cuenta la cuestión filosófica que antes les he mencionado. Por lo tanto, creo que eh, no hay una preocupación en Alemania por saber realmente quién va a ser el próximo primer ministro, porque en definitiva creo que las cuestiones más importantes que se dilucidan en Alemania no son precisamente las políticas, sino que son las cuestiones económicas, las cuestiones industriales, que son las que definen los puntos de partida y los puntos de llegada de este país. Así que creo que deberíamos tomar en cuenta o tener en cuenta estos parámetros al momento de analizar una cuestión política como la que ha trascendido durante 15 años de Angela Merkel. Una crítica que se le podría hacer tranquilamente es que ha permanecido mucho tiempo en el poder, podría haber habido un recambio, pero acá debo ser condescendiente con las ideas que tienen esta gente, y es que cuando algo funciona difícilmente lo cambian. Así que yo creo que la política tiene otro formato, tiene una cuestión totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, una forma distinta de ver, una estructura de poder. Tengamos en cuenta que la industria, las industrias automotrices, la industria farmacéutica, la industria petroquímica y así infinidad de industrias, sabemos, como les decía, es el tercer país en materia económica a nivel mundial, tiene su influencia, su fuerte influencia en el Bundestag, y por lo tanto yo creo que en definitiva son estos quienes definen la política a nivel nacional, ¿no? Estos son quienes definen cuáles van a ser los caminos a seguir. Muchos, bueno, dirán, sí, la política tiene que ver con las cuestiones de la inmigración, con cuestiones con cuestiones menores que hacen a la política. Creo que sí, pero yo creo que en materia económica tiene mucho que ver o tiene mucho peso al momento del análisis las cuestiones que hacen a la industria alemana. Es decir, que no, no le podemos dar todo el crédito solamente a un pequeño sector que es la política. Por ello creo que esta es una pequeña reflexión que los invito a hacer, porque hay que tener diferentes contextos, hay que tomar como punto de vista diferentes contextos para poder analizar y poder comprender cómo un país funciona y cómo funciona otro país, ¿sí? Una visión totalmente centralista como la nuestra en Argentina, y esta es una visión de un poder de carácter un poco más horizontal, ¿sí? Donde en definitiva la política juega un rol importante, pero está dentro de los roles que están totalmente equilibrados. Es decir, que no hay o no existe la posibilidad cierta por el momento de una demagogia política como la que existe en Argentina, por ejemplo. ¿Hay errores? Muchísimos. Es propio de las democracias, y creo que eso llevará a la evolución de algunos pueblos a que mejoren estas cuestiones, pero no creo que sea el principal punto de vista. Yo creo que está en otras manos el poder, como creo que también sucede en las democracias latinoamericanas, pero que hay otra visión totalmente distinta que no confluye justamente en la posibilidad de industrializar, sino más bien en la idea de financializar, que es lo que en definitiva
ha logrado en cierta medida endeudar a los países latinoamericanos, y esto es lo que actualmente se está viviendo en parte de Latinoamérica y lo que está sucediendo en estos momentos en otras partes del mundo, tal cual es el caso de Alemania. Así que bueno, amigos, espero que este video les haya servido como un punto de referencia para tener en cuenta cómo se puede conjugar los factores políticos, los sectores o las ideas políticas a partir de diferentes contextos, diferentes estructuras y fundamentalmente diferentes filosofías. Les dejo un fuerte abrazo, soy Marcos Coria, les comparto mi red social en Twitter, ¿sí? En la cual pueden seguirme, MF Coria. Si les gustó el video, se pueden suscribir al canal. Si les gustó mucho, pueden darle like, pueden compartirlo con sus amigos. Y bueno, seguiremos charlando un poco más en estos próximos días. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.